Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra nueva edición, a otro nuevo capítulo de Old Timer Podcast. Acá con el amigo Roberto Mina, como siempre decimos, alias el tío que todos quisiéramos tener para charlar de fierros. Tengo la oportunidad de nuevamente marcar la agenda de lo que vamos a charlar, de ser moderador y escuchar un poco lo que opina Robert de nuestra industria, de los autos que tanto queremos. Hoy nuevamente con la excusa de los aniversarios de los autos, ya que Expo Auto fue suspendida. Robert, ¿Qué haces, Leo? ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Sí, lamentablemente se suspendió, como pasó con la de la Universidad de La Matanza. Y en no este una, caso. sino dos veces, Dos también veces. como la matanza. Clima, todas esas cosas que la verdad que no nos gusta porque al evento lo enfría un poco, Exacto. pero bueno. Pero bueno, llovió y es un evento al aire libre que se suspende por lluvia, obviamente por cuidado de los clásicos y además por lo que nos explicaban de la organización, también la parte de AutoJumble, la parte de los repuestos. No hay manera. No hay manera de trabajar eso bajo la lluvia, así que es entendible. Pero no se suspendió una, sino que dos, así que un poco lo que habíamos hablado en el podcast anterior de los aniversarios quedó ahí medio en el tintero porque no nos pudimos encontrar con ustedes en la expo. Así que dado la suspensión se nos ocurrió a Robert hablar un poquito más de otros aniversarios que se sucedieron entre el 82 y el 83. Perdón, sí, 83. Al 22 al 23 Sí. quise decir. Y que nos fueron comentando ustedes también, nos fueron recordando, se olvidaron de este, se olvidaron del otro. Recordemos que si no vieron el podcast anterior, el disparador del encuentro con Robert acá, en esta charla de café, fue hablar de los aniversarios que justamente las exposiciones le prestan atención, y de hecho nos bajaron línea desde Expo Auto que iban a estar presentándose lo que es el club IES, que fue lo que se sucedió después de la retirada de Citroën Argentina de acá. Hablamos del aniversario de la Coupé Taunus SP5, ¿no? Que fue en el 83. Renault 4. Y por supuesto el Renault 4, y después también nos divagamos un poco por todo el mundillo de Renault, Nos 504, fuimos por 505, otro lado, sí. 405, y cerramos con algo de Youngtimer con el Twingo, así que no se pierdan el podcast anterior si no lo vieron, le vamos a dejar el link acá arriba. Y bueno, eso también disparó comentarios de ustedes diciendo, se olvidaron de este, del otro. Sí, no es que uno se olvida, sino que Hablamos una hora y teníamos que cortar por un pone lado. un punto en y algún nos disparamos momento. un poco con Peugeot, que no había ningún aniversario en Peugeot. Sí. Pero Igual no. lo bueno del podcast es esto, lo que no se habla en una... Queda para la próxima. Exacto. Entre ellos, y te propongo arrancar ya de meternos de una en esta otra vez excusa de hablar de los aniversarios. Quedó en el tintero, como dijimos, lo de IES, porque no era muy largo. Pensábamos que convenía por ahí invitar al ingeniero. Sí, que está Eduardo, pendiente. Es como que el previo está, pero hay que hacer el viaje, hay que ir hasta donde... allá. Por lo tanto, hoy vamos a hacer una pequeña intro. El Gazelle, que nos dijeron un montón, se olvidaron del Gazelle. Sí, como que lo pasamos por... No es que se pasa por alto, insisto. Totalmente. Y alguna cosita más de los 90 que marcaron ahí en el 92, 93, el inicio de la era de oro de Esas los autos empresas noventosos. que reemplazaron a las marcas, Ciadea, Totalmente. CB, la Autolatina, que fueron las encargadas, si se quiere, de reinventar los modelos. Autolatina también. Autolatina. Acabamos de sacar el Forescore. Exacto. Así que quédense con nosotros porque vamos a hablar del Gazelle, IES y algunos otros autos de los 90 que todo arrancó ahí hace 30, 40, 50 años con el 73, 83, 93. Así que arranquemos, si te parece, con el Gazelle. Sí. Que, bueno, historia también para un podcast entero, ¿no? Porque representa el inicio de Volkswagen Argentina. En la Argentina, la partida de Chrysler, la llegada de Volkswagen con, si se quiere, las acciones de Chrysler, pero dando de baja todos los modelos grandes de Chrysler, matando todo, matando todo, solo sobreviviendo el 2500,
el 2500 Serie W que lanzan allá por el 81. Claro, ahí todavía no le quieren poner Volkswagen. No estaban en condiciones legales. Claro. Recién se formaliza ante el gobierno la fábrica Volkswagen como para operar y bautizar sus modelos como tal, es a partir del 82. Por eso es que necesitaron poner, y aparte como gancho, de decir 2500 Serie W. Serie W por Volkswagen, exacto, obviamente. como que mirá que es para el que amaba el 2500, mirá que es el 2500, claro. Pero... hasta ahí, estamos hablando del año 80, ¿no? 81, claro, cuando sale el... Sí, con la muerte de Chrysler Febre, que exacto. Es donde se hace la Universidad de La Matanza, la expo de la UNLAM. Tal cual. Volkswagen se queda con eso, Montechingolo, y ahí arranca. Las combis pasan a Montechingolo, cuando se trae la combi para acá. La combi, claro que... después se importa Escarabajo, se importa Audi 80, Audi 100, Passat de Brasil, es decir, hay una melange de modelos, mezcla de Brasil y de Alemania, claro, para una marca conocida pero desconocida en nuestro mercado. Como que en el momento que se están acomodando y matando Chrysler tienen que traer algo y empiezan a traer ese popurrí medio raro. Claro, te dicen, bueno, populares de Brasil, de lujo de Alemania. Claro. Obviamente, un Audi 100 era un auto terriblemente virtuoso. Acá desconocido, conocido para los amantes del rally, el Audi 4, claro. Es decir, pero... había una pequeña idea ahí, pero no pasó nada. No, es que era un producto caro, trajeron versiones obviamente accesibles, y uno veía el Audi 100, 5 cilindros, mecánica similar a la claro. de un Gazelle, pero... con un cilindro más otro lujo, y un adentro. Coche hecho para Alemania. Claro, es decir, tal cual. Raro de ver en las calles claro, argentinas. Claro, muy Mercedes, el hecho de ver molduras de aluminio, el porte del auto, pero claro, acá la gente decía, ¿tanta plata en un Volkswagen? Es decir, autos que murieron también y que no los vimos nunca más, ¿no? Todo eso no queda uno vivo. Auto caro, se devaluó rapidísimo, me tocó tener uno, un me contaba, modelo 81, cuando hablamos de la caja. Claro. Caja automática que yo te preguntaba. Un GLS, caja automática, y los repuestos eran imposibles. Y yo el auto lo había pagado lo que valía la caja. Defensor de causas perdidas, decías en el otro. Permanentemente. Audi 100, mamá. Permanentemente. Lo que pasa es que vos lo veías el Audi, estaba nuevo. Tenía la caja rota. Digo, ¿qué puede tener? No, es decir, era una caja convencional, automática, pero el tema era los repuestos. Sí, es decir, que hablábamos del otro día de una Quantum y me decías que la caja viene de esa familia. Sí. De hecho, la persona que me vendió los repuestos me dijo, mirá, si querés poner lo que trae el auto, eso es todo alemán. Claro. Si querés, te doy elementos de la Quantum para el momento que yo tenía el Audi. Obviamente 10 años después. Es todo parecido porque son elementos que en el 80 estaban en Europa y en los 90 estaban en Latinoamérica. Claro, entonces dice, bueno, y así lo hice andar, pero obviamente para una marca nueva... Y el usuario, más en este país, conservador, es decir, que para esa época todavía compraban autos para tener los 20 años. Y antes de meternos en la dupla Volkswagen 1500 y Gazelle, que es lo que vamos a hablar por el aniversario del Gazelle, cuando estaba viendo un poquito la historia, también siempre me llamó la atención que el Escarabajo acá no prendió, ¿no? Tanto éxito en Brasil, tanto éxito en México, y acá no pasó nada. Acá se habla que cuando se inaugura la planta de San Justo, post Segunda Guerra Mundial, planta nueva de Chrysler, cuando se van de lo que era el Palacio Chrysler a la nueva planta. El famoso palacio con la pista. Exacto. Estuvo inoperante casi un año la planta nueva de San Justo. ¿Por qué? Final de guerra, había que poner en funcionamiento, y se habla que se ensamblaron algunos escarabajos en la Argentina y no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Y increíblemente en Brasil y México se vendieron millones y en otros países de Latinoamérica más también. producido de la historia. Acá porque podrían haber seguido trayendo en ese momento brasileros, por ejemplo, o algo. O de haber funcionado, darle para adelante. No. Sin embargo, creo que también ahí tuvo mucho que ver el Volkswagen 1500 volviendo, porque
el Gazelle un poco nace para lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando estábamos charlando de que íbamos a hablar en el podcast, lo que hablamos también con el 504, 505, ¿no? Sí, Uno que nace para matar al otro. El sucesor no reemplaza al anterior. Es que en Argentina pasaba eso. Productos de 15, 20 años amortizados completamente, para el fabricante decir, ¿para qué lo vamos a matar? Es decir, si él rinde, se venden 10, son 10, se venden 500, son 500, pues ya el auto está completamente pago, por decir de alguna manera. Bueno. Y es cuando no te sobran modelos, es una manera también de decir, completar el te ofrezco line-up, sí. algo más. Es decir, Y lo que vos decías del gusto del comprador de acá, conservador, porque sigue con el Volkswagen 1500 y se siente como que Leo, sigue con el Dodge, ¿no? pasó con el Chevy, pasó con el Valiant, pasó sí. con un montón Dejabas de un puente y modelos. te vas el otro. Claro, la fábrica, aparte, cómo desmoraliza el fabricante, Sí. porque reemplazar es una inversión, pues si no seguís para adelante con el que tenés, restyling, pero acá te hablan de decir, no, ya está, cumplió su etapa, vamos por el otro, Chevrolet 400 muy lindo, trae Chevy. Coche mucho más moderno, todo, y decís, che, ¿qué hicimos? Claro. No se vende. Y esto es, no sé si la palabra peor, pero es distinto en el sentido que no solo es un restyling, sino que de otra marca, porque estamos hablando de un auto inglés con marca Dodge, que pasa a ser Volkswagen. El Dodge 1500 es un auto que la cantidad de marcas con la que fue comercializado, ese Avenger. México, Estados Unidos, Inglaterra, anduvo por todos lados eso. Y la verdad que el auto no era un crisol de virtudes, pero se ganó un lugar, todos sabían de lo que se trataba, es decir, motorcito inglés, configuración estilo Siam, una carrocería para el momento moderna, pero media incómoda incluso, pero se ganaba un lugar. Acá hasta de taxi se ganó un espacio, un auto que era inhabitable atrás. Y después el Volkswagen 1500 también, con el taxi, para ser dulce de Por eso, pero si vos me decís un 125, capaz que la carrocería era más propicia porque era más cómodo. El 2500, el tema de las plazas traseras, terrible. Fue siempre igual. Un auto que anda, la fábrica sabía por dónde sacarle el jugo, es decir, no es el más veloz, no es el más económico, pero esto no te deja a pie jamás. Es decir, se vendió llevas una pinza, un destornillador y esto... Claramente el auto era bueno, porque si no Volkswagen lo hubiera pegado un tiro. Indudablemente. Indudablemente la gente lo quería, se vendía. No, es que vendía encima, más que el Gazelle. No, es lo que ahora me quiero meter en eso, porque la idea por ahí seguramente fue, tiremos la pelota para adelante a la espera del desarrollo, que fueron como 3 años hasta que ponen en práctica el Gazelle. Y el Gazelle, primer auto 2 Volkswagen años, en porque Argentina. fue 81, 2500 serie W, 82, BW 1500, claro, con el cambio de fisonomía a favor o en contra. Sí, con los plásticos, amantes y detractores. Exacto. Ahora se llama Volkswagen, claro, con la campaña publicitaria. Y en el 83 cae Gazelle. Y ahí dijeron, bueno, ya lo pensaban seguramente matar. A ver. Y siguió hasta el 90. Es una locura. Sí, y una fuente inagotable. Se muda eso, digamos, Chrysler de Volkswagen de San Justo y hubo unidades armadas en Pacheco de BW 1500. No se puede creer. Es decir, no se puede creer lo que sobrevivió ese auto hasta el año 90. 90 y caja de quinta, le llegó retarde, pues le llegó para el 89 la caja de también quinta. Le pusieron quinta al Volkswagen rural. La misma caja del Ford Sierra, Autolatina, se pegó unas licencias divinas. Sí. Caja F100, BW 1500, Sierra, va bien para todos. Pero a lo que voy que indudablemente el auto tenía un potencial, porque si no la fábrica, es decir, acá llegó Sebel y dijo, ¿qué tenemos? 44, 504, 128, 600, 125. Bueno, el 125 le hicieron el tiro de gracia 82, matalo, claro. Quinta, aire, todo, pero dijeron, ya está. Sí. Ya está. Un auto del 69. Claro, en Italia el 67. 67, tenés razón.
con un auto... 69 el Peugeot, 504. Claro, dijeron basta de 404, basta de Fitito, basta de decir la fábrica y más una empresa nueva, liquidar productos de la marca anterior no le cuesta nada. El Dodge 1500, si ves los primeros con esos faritos cuadrados, que parece un auto antiguo. Sí, y después sigue viviendo con el Volkswagen 1500 hasta el 90, no se puede creer. Era un auto que pasaba el tiempo y en algún momento Chrysler vivió del Dodge 1500. Sí, no se puede creer. Por eso, si bien íbamos a hablar del Gazelle, valía la pena no olvidarnos del 1500 porque fue el que marcó los primeros cimientos. Aparte, después lo tiran después ya con la marca Volkswagen impuesta a correr en TC2000 y es suceso. De Dodge 1500 tenía poco, pero la gente veía el Dodge 1500 corriendo contra la Coupé Fuego. Sí, es decir, Maldonado, Traverso, empezó Di Palma, el profe del Río, y después Maldonado con el policromático. Con el Alba. Pintado por Polichello, el auto. Que después Yoyo sigue con Volkswagen, con el Pointer. Y tuvo el 2, claro, que le hacían hacer un auto por año. Un auto por año, una locura, pero... Gazelle, ahí también todas las fichas puestas, primer auto ya de Volkswagen. Y quizás el problema, hay veces la mentira le juega en contra a las marcas. Es como que cuando vino el Opel, que la publicidad decía igualito que el alemán, y abrías el capó y de alemán no había nada y adentro el estilo del auto sí. Claro, sí. Pero con el Gazelle también te decían... Audi, cada 3 palabras que hablaban del auto te decían Audi. Sí. Es decir, tratando el motor Audi, también motor Audi. El Audi 827, que era un Audi 80, el Gazelle, y había poca información. En Brasil era un auto lanzado en el 81. Con otro no. Bueno, Voyage. Y el Gol 3 puertas también con esa trompa de Gazelle, ¿no? Exacto, reemplazó al escarabajo. Por eso, estamos hablando de acá. 81 y también, pero fue un lanzamiento, si se quiere, regional. Tal cual. Fue Fox, fue Amazon, fue Gazelle. Lo que iba a decir, Estados Unidos, exacto, Fox, Chile, que de hecho cuando... Uruguay también otro nombre. Exacto, cuando hicimos los informes de Gazelle, el comentario de acuerdo al país acá que venía. Decían, acá era Fox, acá era todos los nombres cambiados. Y acá Gazelle siempre una primera versión con llantita de aleación, tratando de darle un poquito más de jerarquía que al Dodge 1500, pero que Dodge 1500 o BW 1500 tenía el 1500 y el 1,8. Claro, es decir, la venía del anterior. Y el 1,8 no venía mal, venía antena eléctrica, pasacassette, venía aire acondicionado si lo querías, o sea que para... Rural... El rural también. Automática también. Sí, automática. La estábamos viendo, que apareció una publicada. 1008, claro. Tenía aire, automática, que uno se va olvidando, ¿no? Y pero el motor ese que para el conservador... andaba hasta el fin del mundo. Y el Gazelle, corta la correa y se funde, que era el comentario de cabecera. Para el que no iba de la mano de la modernidad, la forma de decir no lo compro es contestame lo que yo quiero que me digas, así me voy. Tal cual. Mirá el motor, inclinado, ¿qué es? ¿Por correas? ¿Y estos son los que se corta la correa y se funden? Sí, gracias. Un clásico. Claro, pero bueno, era el producto nuevo. No, el auto no era malo, era más moderno. Era tan incómodo quizás como un Dodge 1500, era un auto... Estaba leyendo el test de la época y decían... piso bajo, techo bajo, duro, cintura alta, el volante alto. Como que lo veían más lindo afuera que adentro. Claro. Como que quedaba medio... muy Volkswagen, ¿no? Que así como que hay autos hechos de adentro para afuera, ese estaba hecho de afuera para adentro. Tal cual. Como que hicieron el dibujo del auto y después adentro... La butaca bien pegada al piso, creo que es lo peor que puede tener un auto. Sí, es raro cuando estuvimos filmando el verde, que lo tuvimos un tiempo largo. La posición de manejo, pero tenía una mecánica inobjetable. El Audi 827, motor que entraba dentro de la saga de los modernos. Es decir, porque para el 83 acá seguía habiendo Peugeot, tal cual. Fiat era el moderno de 128, es decir...
pero... No, claramente tenía una pincelada de modernidad, la Exacto. cajita, esa caja que era solo el pomo, la palanca de cambios, que llamaba mucho la el atención. tablerito, todo minimalista, Tal cual. parecía. Para que los que no vieron, hicimos un informe completo de un Gazelle de un GL. Claro. Lo pueden ver, le vamos a dejar el link acá. Muy lindo. Pero bueno, un auto que... Mucha campaña publicitaria, empezó como un mes antes sin mostrar el auto. Está por venir algo nuevo, algo distinto, y mostraban una cochera de una playa de estacionamiento vacía. Está por otra venir vez las publicidades, uno ¿no? como ninguno, era el eslogan del Que auto. lo pusimos en el título del claro, video. Y cuando lo presentaron también haciéndolo saltar, es decir, el auto tenía bondades, de hecho en rally no anduvo mal. La prensa especializada le dio una mano porque fueron injustos, si se quiere, pues al Regata lo mataban Claro. y al Gazelle Los elevaban. sí, Pero bueno, era la llegada de... Pues seguramente Volkswagen ahí estaba haciendo la fuerza y su trabajo de marketing también exactamente. para aterrizar en Argentina con su primer Claro, producto necesitaban bombos. El Regata llega en el 85, lo testean para la presentación y lo primero que le ponen es diseño superado. Claro. Y el Regata no era tan viejo, es decir, era un auto moderno en No, Europa. y aparte si se quiere. veníamos de un bache, digamos, entre el Mirafiori y Claro, el Regata. 3 años sin que segmento C, que no pasó nada. exacto. Siempre lo hablamos, que qué lástima que no tuvieron el 132, el ritmo tampoco lo trajeron. El 124, 131, 132, nos nada. perdimos un montón de autos que hasta que aparece el Gazelle, si uno ve el Mirafiori y ve el Regata, sí, parecen dos autos de dos eras totalmente. No. Sin embargo, nunca anduvo el Regata. Pero auto hecho por robot. ¿Te acordás la publicidad y decir, los folletos? Los paragolpes integrados, que sacás el paragolpe y no había carrocería, es decir, una carrocería ya de un concepto completamente diferente, lejos de lo que era un 125. Vos decís que al Regata le soltaron un poco la mano y al Gazelle, porque el Gazelle también con estos paragolpes que también Mirá, hemos visto el Regata tuvo un gran problema que le lanzan 2 años después el Duna. Claro, sí, lo hemos hablado 20 Y veces y podemos estar un podcast entero con esto también. El Duna explotó. Sin motivos realmente fuertes, se robó el público y el Regata se vendía para el que no conseguía un Duna y era más auto lejos un Regata. Sí, quedó como un premium medio caro y el Duna... Canibalizaba con 504 en la época de Claro. Recebel. Y el que andaba en un 504 no se subía en Regata. Claro, y el que andaba en el Duna tampoco se subía al Regata, no lo compraba, no ponía la plata arriba. Claro, y aparte decía, no, con el Duna me arreglo, el Regata lo veo demasiado grande. El Regata arrancó con un 1500, un 1600. El Duna tenía el motorcito 1300, después llega el 1500, después llegan los tipos. Los motores sí, tipo, claro, el 1.6, pero ya que fue el que robó con eso, ya era imbatible. Exacto. Y la rural también, la Weekend. Y bueno, pero el Gazelle ahí peleando, primer producto de Volkswagen en Argentina, obviamente, como decimos, le deben haber puesto todas las fichas. El auto vos lo veías de aspecto y no estaba mal. Es decir, era un auto... Con el tiempo, por ahí los paragolpes tenían ese problema de tenía deformación. más onda que en Brasil. De hecho, vos hablas con los brasileros y te dicen, es más lindo que el Voyage. Siempre algún toque. Allá lo tenían 2 puertas. Te iba a decir, nunca llegó acá esa. No, que uno lo ve y dice... Por suerte. En la época que Brasil verlo, ¿no? la hacían todo 2 puertas. Incluso la rural 2 puertas. Todo. ¿Te agarras la rural 2 puertas? El Versalles, el Tempra, todo 2 puertas, un tema impositivo. Sí, mejor ni preguntar. Veías autos raros, lo que pasa que ellos allá, a diferencia de nosotros... Sí, tenían volumen. Y tienen centro de diseño. Claro. Es decir, acá no hubo de eso. Pero bueno, se cumplen 40 años del Gazelle, no se puede creer. No, el auto, y aparte después cuando llega Autolatina, lo rebautizan. Pasa a ser Senda. Bueno, te iba a decir, después sigue la llega saga. Gazelle, final,
88, 89. Nosotros hicimos un 87, creo. El Fierro. Sí. 89 de los ultimísimos, que el vivo de la parrilla, si la traía, si no la traía, era un coche flota autolatina. Ese. Tal cual. Tenía GL base y GS 1008, 1008 con la butaca tipo recaro, es decir, lindo. La gente, cómo se le quedó eso en la cabeza, ¿no? Claro. En la butaca H también. Exacto. Y después llega el Senda, que te mandan de entrada un par de versiones con los colores, el Bordeaux como el del Escort, te tiraban un GLS, todo bien con el volante del Karat, pero después les agarró, lo despojaron. Sí, lo mataron. Pero se venía el Gol, se venían otras cosas que... Sí, y no tuvo... Los autos cuadraditos fueron muriendo. Y el Gol arrasó, es decir, mató. Pero bueno, como en poco tiempo Volkswagen de la nada, de arrancar en septiembre del 80 creo que arranca, ¡pum! Se convirtió en el número 1 ya con Gol. No, seguro, cuando muda la planta a Pacheco. Autolatina es otro capítulo que estábamos con Eduardo Esmonga empezamos a hablar y claro, que le decían los lagartos, los de Ford, y Ford le hizo autos a Volkswagen. Sí, no se puede creer. En la época de la mezcla. Bueno, el Ford Escort que hicimos el otro día con motor, abrís el capó y decís, ¿y esto? Sí, que hay algún comentario de un seguidor Lástima nuestro. que... No, que dice... Cuando lo vi me encantó porque acá en Europa y abrió el capó y... Claro, ¿qué pasó con ese motor? Y después me fuiste contando, me di cuenta que allá le ponían motores Volkswagen. Por la unión. Claro. Pero bueno, ya vamos a hablar en otro podcast de a ver quién, lo que hablábamos con Eduardo, ¿no? Quién salió favorecido entre que se dice que Volkswagen salió mejor, pero bueno, sin duda fue... El acuerdo inicial fue 51-49. Claro. Mandaba Volkswagen. Algo pasaba, indudablemente, que Ford iba atrás de Volkswagen, los recibía dentro de su planta. Lo que pasa es que es tan fuerte la imagen que tiene de Ford que le parece increíble que donde tenían la planta de camiones y de motores se acomodó Volkswagen a fabricar autos. Sí. Es decir, la idea era vender lo que en Brasil no estaba y lo que no estaba acá venía de Brasil. Complementarse, pero no sabés si los une el amor o el espanto, porque duran poco esas sociedades. Claramente, pero bueno, ahí se logró arrebatar Volkswagen ese lugar y se quedó en Pacheco. A mi modo de ver... sale ganando Volkswagen, pues después Volkswagen pasó a ser líder del mercado argentino, es decir, y Ford patinando, vehículos prestigiosos. Bueno, queda patinando con el Orión, con el Galaxy, autos que no gustan, buenos autos que siempre decimos son el Galaxy, ahí va como un tren. Pero... Sí, al lado de un 405 de un Renault 21. Sí. Hablemos para el que va a buscar el auto puro, bien diseñado. Era un auto, pues... El Falcon era incluso el Falcon. Estaba el R18 también ahí. Sí, hasta el 93. Por eso, o sea que entre un Galaxy y esto y el otro... Al 18 lo mata la vejez, un auto que estaba vigente, pero había entrado hacia DEA. Sí. Es decir, que fue también la que separó la espera de las manzanas, Renault se va, pero tuvo un papel muy digno. Bueno, Gazelle estaba leyendo ahí que peleaba un poco al principio con R12, el 18 GTL, el despojado. Claro, sí, regata. Y después al 18 lo ponen un poquito más arriba y más premium, digamos. Es que 18 jugaba con lo que era el prestigio de la marca, la historia de la marca. Las horas de vuelo corre para todos los aspectos. Es decir, Renault 62, el primer Dauphine, y bueno, Volkswagen llegó 20 años después. Sí, tal cual. Es decir, ahí Gazelle al principio con el 18 GTL, pero después ya se va y queda, no sé, R12, lo porque dicen Europa, también con el Europa, Fiat Europa. Bueno, ahí está, la más reinvención que con el regata con el Europa, del Europa al Super Europa. Perdón, con el Super Europa, a eso iba. Claro, quise decir Super lo Europa. Lanzan y de entrada lo veían como antipático el Super Europa.
pero muy inteligentemente. Uno puede estar de acuerdo o no con el criterio de la política de Sebel, pero sobre los coches más viejos le supo dar Sí, bueno, ahora le damos una primicia. Estuvimos grabando una Europa increíble con no sé Sí, cuántos pocos kilómetros, 34. 34.000 kilómetros, que va a salir el domingo siguiente este podcast. Y ahí estuvimos tocando el tema del Super Europa, que uno se le cae la lágrima, que tendría que haber venido el ritmo ahí, que el Fiat Claro, Ritmo. sí, Y en sí, lugar de traerlo, lo mismo que pasó con el 125 y el Mirafión, en lugar de traer el 132, le dieron un sí, que es el mismo auto, claro, tal cual. con esas luces gemo atrás española, pero que, no, que en ese momento El uno no se 128 en enteraba. Italia, en el 79 muere. Sí, sí, Y cae el ritmo. el ritmo. Y Y tendría que haber venido el acá, ritmo y no vino. no, pero acá del 79 Sí, sale la Europa, lo hacen dar hasta el 82 y en el 83 sale el Super Europa hasta el 90. sí, sí, por eso te digo que ahí lo que hablábamos cuando filmábamos este Europa, que el Super, muy inteligentemente lo que decís vos, Sí, la vuelta de tuerca que le en lugar de ¿para encontraron qué vamos a traer el ritmo, que es otro desarrollo, otra cosa? es Sí, inversión, le es todo pusieron un nuevo, restyling. tal cual, 504. 504 lo mismo, evidentemente les funcionaba a todos y lo hacían todo, porque no es solo Fiat, No, no, pero lo después se ve algún acopiador de material debe tener una nota que salió, si no me equivoco, con la revista Gente, que hablaba que desembarcaba una nueva empresa, pues Sebel, cuando llega acá ya había dos Sebel en Europa. Había un Sebel de Fiat y un Sebel de Peugeot, tal cual. que se pusieron a hacer productos entre ellos y después desembarcan acá y la sigla era la misma, pero le cambiaban el significado, qué sé yo, que eran vehículos para Latinoamérica. Y hablaban que venía por la renovación total, que no quedaba un solo modelo de Peugeot ni de Igual. Fiat, y después no fue así. Ah, Es y encima decir, también tenían la camioneta Chevrolet, de todo raro. sí, la camioneta Chevrolet, después llegaron a armar las últimas furgonetas de Citroën. También. Cuando se fue Citroën, las armaron en Palomar, que había que completar un contrato de entrega y Citroën ya había bajado las líneas de montaje y las últimas las ensamblaron Se ve en Palomar. Bueno, ahí me das el pie, ya cerrando el tema del Gazelle, a meternos en IES y cómo estas idas de las marcas del país y fusiones y uniones dieron vida a esto. Tuvo el gran problema de que fue un emprendimiento de capitales argentinos. Es decir, no había apoyo de ninguna casa Claro, matriz. lo otro estamos hablando de Sebel, venía afuera. Que de hecho es una vida corta la de IES, pero tuvo mucha tela para cortar por las trabas desde las otras marcas que se agrupaban en ADEFA, que no querían un nuevo competidor. Es Igual, decir, recordemos un poquito para la gente que no es de Argentina, de dónde salió IES, que es Industrias Eduardo Sallari. el Era un ingeniero, proveedor, ¿no? era un proveedor, fabricaba amortiguadores Daewoo Bogue. Para Citroën. Uno de sus clientes Argentina. era Citroën Tal Argentina. cual. Cuando viene, porque acá, a ver, el momento que viene el momento de reinventarse es con la apertura y la importación del año 79. Acá había habido 20 años de economía cerrada, es decir, de protección a la industria automotriz, que le puede gustar o no, consumíamos lo que se más o no. hacía. Exacto. Tal cual, que es lo que hablamos cuando hacemos los videos de los japoneses, ¿no? Ahí nos damos cuenta de lo que había afuera. Está bien, claro. 79, es 80 decir, empiezan a entrar todos. viene esa invasión de autos, las fábricas de acá, obviamente, las fábricas no se enteran en el momento, quizás no tienen el día justo, pero saben, había salido un decreto que hablaba del cambio de política para lo que era la industria automotriz el año anterior. O sea, o te reinventabas o te ibas. Es decir, y dio la casualidad que se fue. se fue General Motors, se fue Chrysler, se fue Citroën. Eso es lo que hablamos con Eduardo también. ¿Por qué se fueron todas y por qué se quedó esta, por qué se quedó la otra? Pero es para otro podcast. Claro, pero bueno, ahí ganaron las que se quedaron. Y las que se Fiat, quedaron. Ford. Y claro, hay veces el que abandona no tiene premio. Ahí Citroën se raja. Citroën se va. Sallari le compra el paquete accionario
Ahora el tema del paquete accionario tenía sus condicionamientos. ¿Cuál era? Que le vendía las acciones de la fábrica donde producían en la calle Cepita, todo bien, pero que él iba a tener que cambiar la marca En algún momento. en algún momento y que también iba a tener que cambiar lo que era la forma de producir el auto. Es decir, como que la patente de todo de Citroën la tenía que ir largando, pero se larga primero a continuar con el stock que tenía de cosas, ¿verdad? Tal O sea, cual. se mete en la fábrica y sigue... Pero hasta que le dan la autorización, él se queda con la fábrica para el año 81 y recién la autoriza el Ministerio de Economía en el año 83 a ¿Y poder Citroën cuándo fabricar. se había ido? Y Citroën se fue en para el 80. Para el 80. Después se convierte en una importadora de autos, Claro, ahí entran todo lo que... Bueno, Palas, Visa. el Dayan. Por eso es que no querían a Citroën en manos de otro peleando el mercado. Es decir, y recién logra empezar a producir cuando Citroën deja de importar autos a la Argentina. Que ese lapso era tentador, porque se abrieron las importaciones, Claro. todos traían, no solo los japoneses, Peugeot traía el 604, Y aparte había otro problema. Fiat traía los Lancia. 79, 80, 81, en el 82 le empiezan a decir, dale que va. Y después lo cierran. Y guerra de Malvinas. Sí, guerra de Malvinas. Es También. decir, entonces, cuando se pone a producir, lo intiman de que tenía que bajar el nombre Citroën. Claro. Entonces, Pero estaba sacando sí, el 13B. El 10-13B hacía un vehículo militar que lo hacía a pérdida porque cuando le dan la posibilidad de empezar a fabricar, lo vienen a ver del ejército para hacer un vehículo de determinadas características con una mecánica, un motor de Citroën, Sí. que después no sé si da para ilustrar en algún momento para que se vea, era un vehículo muy rústico, hasta se veía como que tenía llantas de auto de producción, Claro. Y cuando él arma el bosquejo, dice, sí, está bien, dice, pero ojo con lo que nos va a cobrar, dice, no, yo no les voy a cobrar nada. Indudablemente Sallari jugó con la guardia demasiado baja. Claro. Se Y- entusiasmó. Exacto, aparte después con la vuelta a la democracia, año 83, hubo algún preacuerdo con el gobierno hablando de que iba a haber un auto económico y que Claro, él iba a ser... Se entusiasmó. Le habían entusiasmó. prometido algunas cosas que después no se sucedieron. No, después hubo un cambio de gobierno que el nuevo gobierno se vio muy asociado a otra marca, a Sebel, Tal cual. y que no hubo manera de Y se fue reflotar. sacando competidores de encima Claro, le entonces- hicieron la vida imposible. Cuando él empieza a producir el 10, primero era el mismo auto que el M28 con el logo IES. Claro. En la Pero parrilla, antes había sacado, como te digo, con la marca Citroën, un tiempito, él ensamblaba con lo que le quedaba. Claro, pero era el Citroën 13B M28 con el escudito El que escudito decía IES. IES. Nada más, pero era el tal cual. El reto era todo Citroën. Exacto, como que stock Citroën. Sí. Después llega lo que era el primer IES 13B con la plataforma del Citroën, Claro. con los cuernos de suspensión, con el chasis Con lo que vieja hicieron escuela, famoso a a Citroën. Citroën. Claro, todo bien, el auto se veía distinto, pero el espíritu seguía siendo el del Citroën que despertaba muchos seguidores. El Sí, sí, Citroën, olvídate, es como el decir, Fiat 600, como el R4 que hablamos la otra exacto, vez, es un auto amantes que- y detractores. Exactamente. Pero muy popular y exitoso, sin dudas. Refrigerado a aire, ese sí lo dabas vuelta en la puerta de tu casa con la La llave suspensión de... lo metían en el La campo llave en de todos ruedas lados. sacaba los guardabarros, capó corredizo, puerta Las corrediza. puertas salían. Te ibas de camping con tus hijos y sacabas el asiento delante, dos ganchitos y lo usabas de de reposera. reposera afuera del auto, Es ¿no? decir, Una era cosa. el El que lo auto ama, lo va a amar tal cual, eternamente. un auto bien bohemio, es decir, pero bueno, cuando Se le empieza el reloj empieza a el reloj de caminar arena y lo intima Citroën, a que no que- puede usar más nada de claro, Citroën. que había que dejar de usar las autopartes del 13B.
fue por un proyecto interesante, pero que indudablemente le sacó la personalidad La al auto. magia abajo de la cáscara, lo que había abajo de la cáscara. Citó a gente muy capacitada, Heriberto Pronello, Berta. Heriberto Pronello fue el que rediseñó el chasis, pero le hizo un chasis tubular con una suspensión tradicional, a por parrilla. decirlo, sí. Claro, y el auto se transformó en un auto súper duro de Que suspensión. probablemente uno hubiera hecho lo mismo en ese momento, de decir, ir hacia lo de parrillas, ir hacia el chasis. Palanca al piso. Era lo que los otros autos tenían, Sí, digamos, sí. ¿no? Y aparte que el momento, desde el cambio, era ver también cómo le sacabas provecho. La fábrica te decía que era un paso adelante, el usuario Citroën te decía que el auto había retrocedido, pero indudablemente el coche no pegó. Ahí estamos hablando del 83 y por eso estamos hablando del aniversario. Claro. O sea, más adelante el 83, más adelante, pero arranca todo en el 83. En el 83 es cuando arranca lo que era la producción IES. Por eso hoy lo tomamos como un aniversario. Exacto. Y ahí arranca el América y el Superamérica. Tal cual. El América primero, que era el 13B, el IES 13B con la suspensión convencional, y el Superamérica ya lo que fue la versión de despedida, con todo lo mejor y lo peor que supo tener el auto. ¿Se le habrá ocurrido el nombre por Europa, Super Europa? Y yo creo que algo había, tenía proveedores en común, las teclas eran similares. Le habrá puesto América, Superamérica. Sí, era algo que es muy probable, que tampoco se caían las ideas. Y el Superamérica ahí... Que lo hicimos, Superamérica nosotros. Mejor que el América, digamos, ante la opinión general... Mejoraban algunas cosas. Fueron pocas unidades, parabrisas más grande, la suspensión nueva, la palanca de cambios al piso, pero el usuario de Citroën lo rechazó siempre. Es decir, hoy es una rareza el auto porque no quedan el que hicimos nosotros. Bueno, de paso pasamos el chivo que van a estar el club, que es parte del auto el dueño del auto. Así que pueden, si les interesa la historia de Citroën y IES, y van a ver América y Superamérica seguramente el 21 de mayo, no dijimos nada para cuándo pasó. Sí. 21 de mayo es la nueva fecha de Expo Auto, así que no se lo pierdan si es que no llueve. Sí. Por ahora está firme 21 de mayo. Se habla de que va a haber una convocatoria importante de autos. Es solo el domingo de 10 a 18 horas. Sí, empieza y termina el mismo día, por eso es que donde amenaza el clima se suspende. Ahí va a estar el club seguramente IES. va a haber Gazelle también. Autos que pueden haber visto nuestros informes. Nuestros informes van a estar, así que es una linda expo porque recuerden que es Expo Auto Argentino, solo autos de industria nacional, ahí no van a haber importados. Pero bueno, se complementa muy bien con Auto Clásica y con otras exposiciones. Aparte, el nivel de autos es muy bueno también. Pero volviendo a IES, no solo continúa con esto, sino que el ingeniero se entusiasma y aparecen otros vehículos como el Gringo, la Gringa, la furgoneta. Sí, la furgoneta seguía funcionando. Claro, la de Citroën era la K400 y IES no podía usar los nombres. Claro. Entonces le pusieron IES Carga. La Gringa era una carrocería de fibra de vidrio. Una especie de pequeño jeep, ¿no? Medio raro. Era un diseño bastante elemental, conservando las particularidades del motor refrigerado por aire. Claro. Y el Gringo, que era cerrado atrás, que era ya eso un proyecto para Latinoamérica. Hablaba de tratar de comercializarlo en todo lo que era la línea hacia el norte hasta Colombia, que de hecho había hecho algunos contactos y el auto tenía futuro, que es ahí donde Berta interviene y le da unos caballos más al motor, porque el Gringo ya era un vehículo más voluminoso, pero se habla que se llevan a producir
y ese en algún momento abre una nueva planta en Mercedes, Claro. que ahora, si no me equivoco, arman colectivos, es una carrocera. Y llegó a armar algún vehículo ahí, después tenía otra planta en la colectora de General Paz. Recordemos que la planta de Cepita después pasó a ser la planta de verificación policial. Exacto, murió. Exacto. Ahora, qué historia, ¿no? Porque de estas historias que bueno, tiene sus amantes y sus detractores, tuvo un final complicado porque Sí, hubo terminó en la quiebra. algunos autos no se entregaron, gente muy Sí, enojada, sí, complicaciones, sí, que por sí. eso queríamos entrevistarlo al ingeniero para que contar su campana, porque hay Sí, distintas sí. campanas. No, tal cual. La de él es una historia triste, pero está el otro lado que hubo gente perjudicada. Los planes de ahorro no se cumplieron. Exacto, hay muchos Sí, comentarios al respecto que no lo queríamos dejar de comentar porque no van a decir, están hablando y no No, contaron. no, acá no. Acá no Son escondemos llenas y nada. vacías. Pero la historia en sí, digo, como proyecto. El proyecto era riquísimo. Era la época de oro también que marca una. Que de hecho hay un momento de la historia que el mismo ingeniero Eduardo Sallari lo ha contado en alguna nota, que no le daban las autorizaciones para poder avanzar con lo que era el inicio de producción. Sin duda se encontró con muchas piedras. No, unos trabas burocráticas, y se daba cuenta que había algún problema extra. Detrás había Y entonces saca una solicitada en los principales diarios explicando y pidiendo explicaciones, explicando en qué situación estaba él y pidiendo explicaciones de por qué no se expedían para decir para poder empiece avanzar. o no empiece, porque esto eran capitales propios. Es decir, Realmente hay un documental también dando vuelta Sí. en YouTube, véanlo, pero es la típica historia de emprendedor exitoso con final, en este caso, el triste, título amargo. de la carta de la solicitada es El precio de ser argentino. Y abajo la solicitada. Y en ese momento, el que era ministro de Economía había sido directivo de General Motors. Claro. Para ya el año 83, ya época de Alfonsín. Hueves, si no me equivoco, era de apellido. Y ante la movilización que generó esa solicitada, le dijeron, bueno, arranque. Pero el proyecto de él venía con compromisos estatales de darle créditos. Sí, es como decir, todo, y después se corta todo en este país. La clásica trabas para los emprendedores de este claro, país. el tema que a él le costó de tener su empresa de amortiguadores y tener un funcionamiento que realmente le alcanzaba a vender medias lunas frisadas ahora en el interior. Eso dice, ¿no? El Meari también y Aizó. Claro, El Meari pasó también, a ser ¿no? el Safari. El Safari, por eso El no me quería olvidar Safari. del Safari también. No, el auto... Por eso era un proyecto súper interesante y que, Y bueno, de hecho tuvo algún retoque en la carrocería, se le puso el auxilio arriba del capó. Claro, como que tuvo también una vueltita de tuerca y todo lo que permite la fibra de vidrio también, ¿no? Hicimos, Que también todo- le dejamos el video acá, hicimos una nota con dos ejemplares. uno verde que era del perteneció al ejército. y uno rojo. Pero qué historia bueno, que seguramente vamos a desarrollar en otro podcast y seguramente, ojalá podamos viajar a Córdoba para entrevistar al ingeniero. Porque indudablemente son charlas largas. Y hay- Uno va a lo macro, pero tiene muchas partes que realmente... escabrosas y interesantes para charlar. Lo que pasa pero- que es triste porque la resultante es palpable. Tiene una microempresa el hombre que él, siendo ingeniero, le desarrolló a un cliente de él la máquina para fabricar las medias lunas. Sí, claramente un emprendedor nato. Y después no le fue bien al que le vendió las máquinas y se la quedó él. Sí, y se y la dedicó a mujer eso. sale a vender las... Totalmente. Fuertísimo. Así como contamos eso, contamos lo que también hay un montón de gente que fue perjudicada, que no le entregaron su unidad y están Es que, recalientes. ¿sabés lo que ocurre? Pero lamentablemente, que no hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Cuando uno está metido en lo que son planes de ahorro y demás, del momento que la empresa pone el punto y vos venís pagando y la empresa te dice, me bajo en la esquina, Claro. Ya está. Sí.
lamentablemente mucha gente estafada, perjudicada, y hay que decirlo también, vas a la quiebra y te dicen, no, cuando se resuelva la quiebra, Sí, sí. Y nunca cobran más. los bancos, y después venís vos. Así que, bueno, decimos las buenas y las malas. No, sí. Pero bueno, ya aniversario de IES también, una historia súper interesante para ver ahí en Expo Auto. Para cerrar, Robert, dijimos de charlar un poquito en nuestra línea de Young Timers, para tocar algo de los autos de los 90 que también, cuando nos pusimos a charlar de que seguramente nos estemos olvidando algún otro aniversario, déjenlo abajo en la caja de comentarios, pero queremos cerrar el podcast con los 90, ya 92, 93, que se cumplen 30 Una época años. riquísima. Es increíble que uno ve autos como el tuyo, ¿no? Que ya tienen 30 años, decir, o 25, 30 años, y no puedo creer que este auto 405, el MI16, que se siguen viendo modernos, ¿no? Y que aparte vos ves uno en buen estado y te tienta y te subís y decís, qué lindo que anda. Qué lindo que anda, Porque aire acondicionado, con ABS. un 60, 70, hay determinados autos Hay que... para románticos. Claro, listo, es divino, se te pienta el lagrimón por otro lado, pero capaz te subís un MI, el auto que hoy tenemos, que es el auto del informe, un Renault 18 GTX2, 86, es decir, un auto sí, que... 86, 87 creo, sí. Sí, 87. Y son autos que todavía están en el radar, claro. Pero bueno, queríamos meternos en la época de Young Timer y te invito a repasar la lista que habíamos hecho ahí cuando estuvimos charlando ayer. Época que poco hemos hablado, pues sí hemos hablado del Alfa, bueno, tocamos el tema Chrysler, ¿no? Resurgió Chrysler con esos importados raros de los 90s, esos raros importados nuevos. Y lo que pasa que... Nos acordamos del Neón, del Stratus, cosas que de repente aparecieron en la calle, ¿no? El Spirit. De la policía. Que la policía terrible federal, ese, con la luneta claro, yankee, esa trunca, cuadrada. con las ruedas grandes, caja automática, con la tranquera delante. Se cumplen 30 años de esas cosas raras, Claro. ¿no? Porque 92, decíamos 92, 93, empiezan a aparecer todas el Neón llega 2 años después, pero todo lo que es la primera tanda, todo lo que es Spirit, Stratus, las Dakota... no hemos podido encontrar, muchos nos piden del Galaxy, nos piden el Neón y no hemos encontrado todavía uno vivo. Ahora vimos uno en Rosario que está publicado. Sí, el tema, bueno, eso esperemos que nos entiendan. Se dan cuenta el nivel que tratamos de mostrar de autos. Que a veces no aparecen, son autos en la medida que no aparecen no lo hacemos. Es decir, y en la línea de Young Timers siempre, como hacemos un video de Young Timers, porque el foco, como dice el nombre del programa, es All Timer, autos más de los 60, 70, 80. Sí. Y empezamos a tirar algunos Young Timers. Vamos a las versiones deportivas, porque algún seguidor nos ofreció un Stratus, por ejemplo, y dijimos, y no sabemos si vale la pena, va a rendir como video también, pero es que no para descartamos muchos, nada. O les resulta lejano, desconocido, o ve el presente de esos autos y te dice un clavo. Y claro, no eran clavos. Y no eran clavos, autos, pero es distinto decir, es la imagen que tiene la gente de un 405 M16, de un Clio Williams, exacto. de un Suzuki vos Swift GTI. Te subías a un Chrysler Stratus, motor V6 Mitsubishi, caja autostick, caja tipo secuencial, un automática, cañón. Cuero, bien a la americana, es decir, un confort de living con una mecánica japonesa bajo el capó, eso no andaba mal. No andaba nada mal. ¿El tema cuál era? El importador de ese momento, Sidway. Y sí, quizá para esa época empezó la debacle de cuánto vive un auto, porque importar autos sin respaldo de repuestos... Por ahí no estaba Chrysler de fondo. Y claro, ayudando. después se radica en lo que es Córdoba y hacen algunas Grand Cherokee Limited. Te iba a tocar ese tema. Que la número 1, salida de la línea de montaje, está en el Museo de la Industria en Córdoba. En Córdoba, que vamos blanca. a ir al museo a hacer la nota. Y ahí aparecen las Cherokee también, claro, la Gran Cherokee. La Gran Cherokee. Que a vos te encanta, la V8. Me vuelve loco. Y más las de esa serie, justamente, las 94, 95, 96, ese motor tipo GTX, pero con periférico de aluminio. Terrible. Por eso no habíamos hablado nada de Chrysler, estaba bueno tocarlo hoy el tema, sí. porque hubo un mundillo Chrysler en ese momento. Eran autos que
la historia cuenta que Menem hace un viaje a México y habla con el presidente de turno en México y se hizo tan amigo que después compró el Tango 01 argentino y era el mismo avión que usaba el presidente de México. Claro. Y en ese momento el Chrysler, como pasa con esas marcas, depende del país, podía ser Dodge o podía ser Chrysler. Claro. De acuerdo a la reputación que querían darle al auto. Y qué rendía más en cada país. Claro, y es así que el Spirit en México lo usaban algunos departamentos, creo que se dice en México. Provincias, digámosle. Provincias que serían nuestras. Y le ofrecen de hacer, pues fabricaba autos Chrysler en México, claro. Es decir, por una cuestión de costos y demás, y justamente Dodge lo fabricaba capaz en Estados Unidos o Chrysler y viceversa. Bueno, te iba a preguntar cómo cuernos llegan esos Spirit acá y a la policía, ¿no? Y sí, fue un acuerdo que hicieron, obviamente un tema de plata, el auto era un auto concebido para patrullero policial, Sin es duda. decir, era un auto Ahora el auto del comisario. porque ese, ¿no? el auto, no, es que acá entraron con motores aspirados y entró un lotecito de 60 autos que vinieron con motor turbo, que los usaban los comisarios. El uno de la comisaría. O pasaba uno por el Departamento Central de Policía y los veía abajo de las galerías, que eran los que usaban Si no me la equivoco, en superioridad. Chile también llegaron ahí carabineros, no recuerdo. El Monza también, que hicimos una data del Monza también. Sí, Que, el Monza ¿Cómo quedan los autos en la mente cuando son patrulleros, no? Lo que pasa es que el Monza era un auto cómodo, que funcionaba bien, pero era un auto Mercosur. Otra rareza de los 90 también. Era la General Motors de esos años. Es una cosa bizarra. Cadet, Chevette. Sí, mezclado con Opel, cosas si raras. el auto era 2 puertas era Chevette, si era 4 era GMC. Sí. Era el intercambio Era que tenía. Una batidora de cosas. Ciadea, que mandaba Renault Traffic a Brasil. La exportaba. Como Chevrolet. Sí. No, ni nos metamos ahí porque es una ensalada de cosas. No. Pero los 90 marcaron ese tipo de cosas. Exacto. Yo, viniendo para acá, me puse a las marcas que llegaron a aterrizar acá. Y había marcas de excelente reputación. Y después también vino Dacia, vino Tabría, vino... Eso es lo que queríamos charlar un poquito hoy, que se cumplen 30 años de esas locuras de los 90. Que Europa del Este, autos, es decir... cosas raras. Esos autos que vos decís, el Dacia 1310, 1410... Esos Renault 12 Dacia, mamá. Claro, que parecían hechos en buque factoría. Camionetas Dacia con la trompa de Renault 12. Tracción trasera. Sí, unas cosas... y aparte, vehículos endebles, porque vos me podés decir, qué feo el Lada. Era un tanque de guerra. Sí, eso. tal cual. Es decir, pero los Dacia... el Dacia no, y el Dacia te lo vendían a precio acomodado, capaz que en ese momento, por decir, un Renault 12 valía 12.000 pesos uno a uno, y el un Dacia, Dacia valía 9, claro. y te decía, no, pero te ahorrás 3 y andás el mismo auto. No, y no era el mismo. Bueno, ¿y cómo marcó en el cerebro de la gente el tema de Dacia? Y uno hace un Renault ahora, dice, cuando hicimos cuando Renault era Renault, no como ahora que nos venden los Dacia. Que Eduardo también está cansado de que le pongan ahí abajo Eduardo Renault, Smock, cuando Renault era Renault. Pero es cierto, ¿sabés digamos. cuál es el problema? Los Dacia es como que fue un La golpe historia complicado. Que lo que en los 90 nos parecían autos para escrapear, hoy son los autos que consumimos. Claro, Renault se transformó en una vendedora de Dacia, mal que le pese una mercosuriada complicada. Logan, Sandero, Duster. Sí, no hablamos mal del auto, autos pero, que andan bien. pero otro... prestigio que tenía... Bueno, Peugeot le pasó un poco lo mismo, hablamos del prestigio de Peugeot en el Peugeot pasado. Capaz te sigue con las botas puestas y te dice, te hago el 208, que es como el francés, que lo agarró un huracán, no le quedó nada, despojado, pero es el mismo. Tema que y te Renault, tiene el 2008, 3008, 5008, claro, que tienen un glamourcito, digamos. Y es Peugeot. Y es Peugeot, sí. Renault
el tema que Renault tuvo un momento muy próspero acá, sí. hasta en la Hablemos época, de como Renault decíamos, Ciadea, 18, 12, 18, 21, 19, 19, Clio, autos. Laguna, que hicimos Sí, Laguna. te traían el 25, el Safran como tope de gama. Sí, no. Y después como que se daciasificó la, No, y la hoy situación. te vas a un concesionario Renault y, hola, ¿qué tenés? Tienen la Kangoo, que es Dacia, Sí. la Dacia Locker, si no me Ah. equivoco, Sandero, Logan, que te dicen a precio lista, sin sobreprecio, pero la gente no le gusta Y habían eso. traído bueno, el Symbol también, que tenía un gusto a Dacia. El símbolo era aquel proyecto que un Clio tricuerpo, es Sí. decir, No, pero que Gustavo Fosco murió, que fue el que hizo el sí. rediseño en el accidente aéreo, y bueno, pero eso es crisis, es decir, Sí, es sí, que no, es estos países que, bueno, también las economías hacen que las fábricas terminen el auto vendiéndonos. tricuerpo. Sí, China, empezó a morir. Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, Es sí, tal cual. decir, El resto murió. los países que les va bien, el auto tricuerpo, Sí. no. Pero volviendo, y para cerrar el tema de los 90, el otro que marcamos fuerte, que uno recuerda, además de Peugeot, que ya hablamos, 405, que marcó una época, Sí. Alfa, la época dorada de No, Alfa, es ¿no? que Alfa Alfa calza Romeo. justo. Fiat, Qué gusto a 90 que tiene el Alfa 155. Fiat la retoma Sí, para el año 91. tal cual. También termina con los productos, Acá tenemos la taza la que tacita da fe, Alfa. termina con los productos, si se quiere, puristas, tracción trasera, Con el Alfa 75, pero que muere salva ahí. la marca. Es decir, llega el 155, que en algún momento lo hemos comentado, eso no es un Alfa. Está bien. Si no se la quedaba Fiat, se la quedaba Ford. Sí. Y Porque que ya sabemos el cómo terminaron gobierno muchas italiano le obligó a Fiat a que se quede con Alfa Romeo, porque Ford se la quería quedar para sacarse un competidor de adelante. Como es hizo con decir, tantos otros, ¿no? Ford. exacto, que agarró Jaguar, agarró Volvo, Volvo, con un montón de cosas, manoseos que claro, hizo con entran y marca. salen, o esas sociedades como Chrysler, Daimler, Sí. que tienen poca vida, Pero cómo marcó los 90 ese auto. Bueno, el 133 hablábamos. el Alfa 33, Perdón, 150, 133, claro, 33. el 33, Se me mezcló con 155, Fiat. 164, Pininfarina por todos Pininfarina lados, explotando. y que te hacía Pininfarina, el Peugeot y el Alfa Romeo. El 605 era el 164, Claro. es decir, pero era todo Aparecen los cuadrifoglio ahí, el 33 No, Q4, el 155 Q4. y autos que estaban a la altura de los acontecimientos, porque te dice, y eso valía como un BM, andaba como un BM. Sí. Después la historia, hay veces, el auto no tiene la culpa, la postventa, pues los autos generalmente mueren por la postventa, cuando el auto devalúa y el faro trasero no se consigue o sigue valiendo $700, Y el auto tiene un quiebre. sí, porque ahora muchos los empiezan a ver de autos clavo, ¿no? Esos Y motores claro, Boxer del 33, sí, que medio que no los quiere bloques de nadie. aluminio que te Se dicen, empiezan a picar, no, y esto le tal cual. echaban agua a la Pero canilla. ahora, tal cual, uno, como decimos, clavo, ¿hasta dónde? Y autos en buen estado. Un Q4, bueno, 164 Q4, que debe haber poco, Sí, que vimos 3, alguno en el 4, Raduño, en el sí. blanco, que estamos ahí porque queremos hacerlo. Sí, un auto raro en Europa. Estamos buscando un 155 Q4 ahí, que tenemos un conocido que lo está terminando de acicalar. Sí, Y nos faltan 33, también nos falta, así que claro, lo pero tenemos. vos fijate Pero es que no hay vivos. ¿qué se consumía? 405 M16 traído por Sebel, T16 traído por particulares. Qué caño en los 90. Autos que cumplen 30 años también, no se puede creer. Vos lo sabés, Leo, para el que no lo sabe, el 131 que salió grabado de Leo. Sí. Y es un auto recontra interesante, es decir, y eso es del 80, es Sí, decir, 81 exacto. y quedaron ninguno, quedaron pocos. Y
exterminados. No, sí, se pudrían todo. Listo, es la vejez que le toca a cada auto. Y cuando no hay repuesto, cuando hay postventa, claro. después se cierra la importación de vuelta. Esa tanda de Lancia FIA que trae FIA, Isabel no la respalda. Lancia HP, Lancia Beta, Lancia Gamma. Sí, y 131, 132. Y el 604 murió igual, en Peugeot. Claro. En Ford el Granada, en Sí. Citroën los Palas. El Ford, el Granada creo que fue realmente bizarro tener en un concesionario, vos ibas en el año 81 a la mejor concesionaria que podía haber de Ford y te encontrabas Ford Fireland Elite de los 60. Sí. Ford Falcon, ni siquiera línea guía, futura, con la parrillita. Un auto del 62. Del 60, y un Ford Granada V6, motor Colony, es decir, y un Taunus, guía. Claro. Es decir, una mezcla. Una mezcla. Cosas que han pasado. La industria que hemos tenido es riquísima de historias, anécdotas y mezclas. Pero volviendo a los 30 años de los 90, qué cosas lindas que aparecieron en los 90, ¿no? Peugeot 306, 205. Estábamos viendo un XSI. Sí. Qué auto también, el 106. El 306 quizás tuvo un poquito más sobre el final de vida de mayor prestigio del 405, porque no le tocó ser auto de laburo. No. Entonces, ¿qué Algunos pasa? con baúl fueron muriendo ya medio despojados. Claro, pero había buenas versiones, Equinox, con los paragolpes pintados, esa serie ya final de vida, pero HDI, el XSI, el XSI, que era el S16, claro, versión... Coupés 8, 16 válvulas, cuero. El restyling de la trompita le quedó muy lindo después cuando quedó muy pasa bonito. de la primera a la segunda generación. La segunda generación quedó muy lindo, pero... El tamaño, que siempre decimos el 190 de Peugeot, el 306. Tal cual, tenía lindo baúl, Era bien compacto, fuerte, tenía aspecto de auto sólido. Sí. Y que marcó el camino para el 307 también después. Sí, pero ya el 307, si se quiere, ya entró en otra, como el 406 para los grandes. Indiscutible calidad francés el auto, es decir, eso. Sí, no, pero no tuvieron la suerte con lo que hablamos en el podcast anterior. Un auto que no pegó como el 405. Se fue de grande y... Sí, sufrió esas variaciones de tamaño. Claro, que cuando el auto es muy grande, la gente joven no lo mira. El usuario de edad, ya cuando lo ve demasiado grande o más grande que el que tenía, tampoco. Y es ahí cuando toman el mote de pediste un remis, y estamos hablando de un auto que valía en ese momento $40.000. Sí, o el 807 también, una cosa que no pegó, pero... que después Peugeot entró en un limbo con los números. Sí, que lo que hablamos en el podcast que anterior. Porque todo obedece a... Los números tienen una razón de ser, de gama, es decir... 404, 405 y después ya los números, y de hecho ahora están medio frenados, el 208 ya renovó siendo 208. Y en algunos países, el 301 que volvieron para atrás, pero es un auto nuevo, claro, una cosa rara, en Chile hay varios. Tal cual, que tienen patentado el cero en el medio y nadie los puede como copiar. La manivela. Pasó con el Porsche, que iba a ser 901 en lugar de 911. No fue, exacto. Pero para cerrar los 90, Renault, ¿qué tenía ahí? Hablábamos de los Mirá, Clio. En los 90 tenías 92, final de vida, fuego. Ya tenías Renault 21. Claro. Ciadea se hace cargo 92, 97. Por eso estamos hablando ahí de los 30 años y fue en el momento 93 explota con de todo. Lanzamientos, el Renault Clio, suceso. Qué auto, que lo de grande por dentro. La publicidad de Gueropa. Las versiones Diablo. esas asociadas con marca, el
Match Music creo que era. MTV. Tenía esa versión como pasaba con Peugeot, También. con el 205. Y después, bueno, Satanás Reyes con el Sí, Clio de Rally, sí. que se da vuelta y sigue. No, el auto, inolvidable ese auto. Que la saga Sport, Clio Williams, ¿no? Obviamente. Williams, Sport. Qué Es decir, época. si el Williams te pareció mucho, el Sport Sí, iba sí. por más. Época también apalancado justamente por Fórmula 1 también, Renault en esa época. Sí. Bueno, Eh, Peugeot que te ponía campeón mundial, París-Dakar. y los otros te tiraban la Y Fórmula los 1. otros tiran la Fórmula 1, Ford en los Escort, Alfa con el campeón de DTM. TC 2000. Alfa el DTM Sí, con el 155, que lo hablamos en el otro podcast. Bueno. Épocas divinas de Sí, los sí. 90 con De hecho, bueno, tanto deportivas como el Mondeo en producto. STDT, ST220 es la versión de Ford para el DTM. Tal cual. Es decir, Es lo que hablábamos también. Un auto Sí, de otro planeta, pero que obviamente acá si era caro un Mondeo normal, eso era prohibitivo, un auto que... Iba a decir también que en el 93 Ford nos faltó qué había ahí en ese momento, ¿no? Que hoy estaría cumpliendo 30 años. Y Ford en esa época Estaba estaba medio patinando con como lo que loco. hablamos recién, Galaxy, Y Orion. todo brasilero, esa Sí. mezcla con Volkswagen. Pues Volkswagen capaz decías tenía el Pointer. Y el Pointer era un auto... Sí, sí. y Porque tenía la era el versión Pointer GTI. para Volkswagen. Hicimos un ese hatch. GTI hermoso que se lo dejamos acá de la colección de Mendoza. Exacto, vos veías un Pointer, tenía CLI, GLI, GTI, 1006, 1008 y 2000. Orion tenía igual, tenía CL, CLX, guía, es decir... pero no tenía un deportivo. eran No, tricuerpo. había cosas que no enamoraban en Ford en ese momento, digamos. El Orion Guía era un auto más que deportivo, lujoso. Y un Pointer GTI era un auto que gustaba muchísimo. Sí, Y sí, es sí. más, cuando se deshace Autolatina en ese año, Pointer era líder en ventas. Es decir, el auto Sí, que muchos pintaba... le pegan un poco al auto, pero un Sí, auto que dice que anduvo. tiene problemas de instalación eléctrica. Hay un tema, es decir, el auto muy equipado siempre tiene problemas de instalación eléctrica. Vos ves los mazos de cable que tiene un auto... Sí, sí, bueno, eh, los 90 empezaron con la modernización de todo y no son autos que tienen, por ahora los youngtimers nos cuesta encontrar algunos porque no tienen buena vejez, ninguno. es que yo creo que no están concebidos No, para que estén son 30 autos que, años dando como vueltas. eran los de antes, ¿no? Exacto. Claramente... Y si tenés un auto que se comanda todo de manera electrónica, mediante cable, y el cable a los 30 años está crocante, donde lo tocas se Yo quiebra. creo que ahí Ford vuelve con el Escort, vuelve un poquito a la carga y Sí, ahí tenés el pero- XR3 y tenés el Sí, Cabrio, ¿no? Que hicimos el a otro ver, día. El tema que, claro, acá te hacía las versiones más accesibles, de Brasil te traía XR3, Claro. después cambio generacional, la nueva XR3 con motor 2 litros, Que en nos lugar de dicen en los 1008. comentarios, hagan el CTEC, hagan con motor CTEC, hagan con Bueno, motor CTEC. el CT que se nos abortó. Sí, ya lo vamos a hacer, lo tenemos en el y- radar. Pero, pero era, ya Ford ahí iba con un producto respetable, ya con capota manual, porque buscaba vender por precio, pues ya las marcas más prestigiosas te traían un cabriolet de afuera, equipo full, Claro. cuero, Pero capota eléctrica. marcó los 90 también y No, marcó... sí, aparte Ford, el motor CTEC, lo que pasa que rompió con los cánones de Ford. El CTEC, un motor que andaba muy bien, pero ya era un motor completamente de aluminio, Sí, sí, sí. es decir, era generacionalmente nuevo. En un auto, el Escort, de esa generación me refiero, que no sé si fue el más sólido, el más... compartía cosas con el Pointer, si se quiere, elementos de suspensión, pero el tema que era normal ver esos autos al poco tiempo con los paragolpes destrozados. Sí, no, vejez complicada. El interior muy espartano, esas butacas lisas. Sí, 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 de- no llamaban a... Claro, las rurales que uno veía, las que por algún lado entraron
las nómades también, importadas, me y había uno olvidado. veía la nacional Sí, te querías matar. y había una diferencia notoria, pero visual. Sí, ¿No? Que claramente uno- los 90 fueron más interesantes los inicios que los finales, digamos, pero... O había cosas y cosas, No, y pero... aparte hay algo, yo creo que las marcas tienen información que uno no tiene. Sí, sí, tal es cual. decir, se adelantan a la jugada de la economía del país. Sí, Es sí, sí, decir, y van buscando los productos que caben. Pero bueno, creo que hemos repasado, Robert, lo mejor del 92-93. Sí, sí, quedan cosas afuera, nos van a decir Es que- SAP, marcas que han aparecido, Saab, que desaparecido, aparecieron, bueno, del grupo, algunos Volvo también, ahora que claro, dijiste Saab. Pónganos en los Rover, Robert, ¿cómo nos este, olvidamos? No de vos, sino de la marca Robert. Con B Rover, corta. con sus distintos momentos, con Habían mecánica algunos deportivos Honda, lindos de Robert también. claro, la serie 200, 400. Escríbanos abajo en los comentarios qué nos olvidamos también del 92-93, que seguramente fue jugoso porque queríamos Sí, tocar. sí, Y algún otro aniversario que teníamos ahí. Pero bueno, queríamos seguir porque nos dimos cuenta que a ustedes les gustó, que hubo muchos comentarios. Y también por la suspensión de Expo Auto nos dio el pie a seguir con el tema antes de cambiar de tema, ¿no? Brevemente de los 90, A ver, como ¿qué para tenemos que ahí? vean de que no nos olvidamos que tenés Asia, BMW, Daewoo, Citroën, Daihatsu, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Claro, los Mazda también. Subaru, Sí, el Subaru. Bueno, Suzuki, Toyota, Volvo, Rover, Lada, no, Honda. sin dudas ahí para... vamos a hacer un podcast, si les parece, de Young Timers, solamente Young Timers, en la próxima edición, así como que... para que vean que los tenemos en el... Sí, pero no se puede todo. Queríamos tocar, me claro. gustó lo de Chrysler, lo de Alfa, obviamente. Pues teníamos sabemos tocar. que el que tuvo un SAP y 0 kilómetros de tener un recuerdo... Sí, no, y se siguen pagando fuerte los que están y buenos. una marca que desapareció del mapa. Pero bueno, vamos a hablar de las marcas raras. Díganme qué quieren, qué marca nos olvidamos, qué les gustaría que hablemos. Así que los esperamos el 21 de mayo. Vamos a estar, recordemos, con un stand ahí. Ya subimos un posteo con las siluetas de los Exacto. autos. A ver, tenemos de vuelta confirmado, pese a las suspensiones, todos los autos van a estar ahí. Creo que son 3-4 autos. Así que los esperamos el 21 de mayo, si no se suspende, para charlar de fierro, para sacarnos una foto, para que se lleven su calco. Así que vamos a estar ahí en Expo Auto Argentino. Y bueno, Robert, gracias nuevamente por acompañarnos acá a hablar de aniversario de fierros. Vamos a invitar gente, ya tenemos cerrado un par de entrevistas con gente interesante. Después de la de Eduardo Smock, empezamos a hacer un listadito de gente que va a venir. Ya el próximo podcast seguramente sea con un invitado, así que los esperamos en la próxima edición de Old Timer Podcast. Robert, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.